¿Por qué el fondo E ha caído tanto? ¿No se supone que era el fondo más seguro, el más estable? Soy Matías Godoy, director de educación financiera de Rubix, y te invito a que te quedes en este video porque vamos a explicar con manzanitas por qué el fondo E ha caído tanto. Bueno, vamos viendo. De acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, la rentabilidad real del fondo E desde enero hasta julio es de un menos 11,07%. Nunca había tenido 2 dígitos de pérdida este fondo. Y de hecho, en los últimos 12 meses, desde agosto hasta julio, la rentabilidad, la pérdida en realidad es de menos 10,4%. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación? La gran pregunta, ¿por qué el fondo E ha caído tanto? Las razones son variadas, pero vamos a hablar sobre las principales en este video. Así que mucho ojo, lo vamos a explicar con manzanitas. Primera razón, los retiros del 10%. A ver, como la gente fue en masa a hacer los retiros del 10% a las AFP tuvieron que liquidar inversiones, vender activos para tener dinero con qué responder a la gente, a esos retiros, con qué pagar esos retiros, ¿no? Entonces las AFP tomaron en mano lo que era más líquido, más fácil de vender. Y esos son los instrumentos de renta fija. Ya salieron a vender en masa, en oleada, instrumentos de renta fija para tener dinero con que pagar los 10%. Entonces, al vender estos instrumentos, estos bajaron de precio. Vamos a ver esto con un típico gráfico de microeconomía, oferta-demanda, ¿no? Supongamos que antes de los retiros este era el mercado de los instrumentos de renta fija. Había una oferta, había una demanda y todo se equilibraba, digamos, en un precio de 100 pesos. ¿Qué ocurre con los retiros de 10%? Salen las AFP con aumentar la oferta de estos títulos de renta fija y al aumentar la oferta, naturalmente que baja el precio. Ya no vale 100, vale 70. Entonces, al caer los precios, lógicamente que cae el fondo E. ¿Por qué te digo esto? Porque la inversión en renta fija nacional del fondo E es de un 87,4%. Dicho en otras palabras, el 87,4% del fondo E está invertido en instrumentos de renta fija nacional. Entonces, si estos instrumentos caen de precio, lógicamente que va a caer el fondo E. Así que primera razón de la histórica caída del fondo E, los retiros del 10%. Segunda razón, el riesgo país. En el marco en el que estamos viviendo de una pandemia, la redacción de una nueva constitución, elecciones presidenciales y parlamentarias, entre otras cosas, se han generado dos cosas. En primer lugar, se han estado tomando decisiones poco técnicas desde el punto de vista económico, poco sugeridas, decisiones que los expertos han dicho, hey, ojo con esto, no lo decidan porque va a tener efectos colaterales. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se ha generado incertidumbre de cara al futuro del país. Básicamente en torno a las reglas del juego, el sistema económico, una serie de cosas. Ya hemos hablado de los retiros del 10%, pero quiero mencionar otras cosas. El gobierno actualmente, el gobierno de Chile está dando un IFE universal que le cuesta al Estado 3.000 millones de dólares mensuales. Eso es mucha plata. El Estado se está consumiendo los ahorros del Estado, está tomando más deuda, entonces las finanzas del Estado se están deteriorando. Y bueno, con la nueva constitución y con un nuevo gobierno surgen preguntas como, bueno, ¿qué va a pasar con los impuestos? ¿Van a subir? ¿Cuáles impuestos van a subir? ¿Cuánto? ¿Qué va a pasar con la propiedad privada? ¿Se va a seguir respetando en todos sus órdenes o van a haber excepciones? ¿Qué va a pasar con el sistema de pensiones? ¿Se van a ir las AFP? ¿Quiénes se van a hacer cargo de las pensiones? ¿Cómo va a ser el ahorro de la gente? ¿Qué va a pasar con el sistema financiero? Son preguntas que se hacen. Nacionalizaciones. Se ha hablado de nacionalizar el cobre, el agua y otros bienes, otros servicios, otros recursos. ¿Cuáles finalmente se nacionalizarán, ya sea en una nueva constitución o un nuevo gobierno? Entonces, ¿qué ocurre con esta incertidumbre que se genera? Esto se traspasa a riesgo, se traduce en riesgo. Acá yo te presento un típico instrumento de renta fija que es un bono del gobierno de Chile. La operatoria es bien simple. El gobierno dice, miren, yo estoy vendiendo estos bonos a 1.000 pesos y la gracia es que en 10 años a todas las personas que me compren este bono yo le voy a pagar 1.300. Entonces uno dice, ese es el atractivo, yo pago 1.000 hoy y en 10 años el gobierno me pagará 1.300. Eso es un bono del gobierno, pero
De acuerdo a todo lo que yo te he contado, lo del IFE universal, se están deteriorando las finanzas del Estado, hay incertidumbre sobre los cambios que se van a producir en materia económico, fiscal, una serie de cosas, más de alguien preguntará, ¿cumplirá la promesa el gobierno de pagarme en 10 años 1.300 pesos? Porque eso era antes de todo lo que está pasando, pero ahora con las cosas que están sucediendo, ¿podrá cumplir esa promesa el gobierno de Chile? Hay más riesgo, hay más incertidumbre, ¿no? Entonces quizás más de alguien dice, mejor esto que compré a 1.000 pesos, lo vendo hoy, y aunque sea con castigo, a 9.50. Pero por último quizás me expongo a perder más. Entonces, la caída de los bonos del gobierno también explica la caída del Fondo E. Y también la caída de otros bonos, bonos de empresas, bonos del Banco Central, una serie de otros instrumentos de renta fija. Yo te hago la pregunta, ¿tú invertirías en un bono de la empresa Aguas Andinas? Se habla de nacionalizar el agua. No sé si sería una buena inversión. Tercera razón, la inflación. En el último reporte IPC se dio a conocer de que la inflación en Chile ya acumula un alza a 12 meses del 4,5%. Esto está por fuera del rango tolerable. La idea es que la inflación esté entre un 2 y un 4%. Esto se nos escapa. Entonces la inflación se está desbordando, ¿no? Entonces, entendamos esto también, conectémoslo con los instrumentos de renta fija y veamos otro ejemplo. Bono del gobierno, pero esta vez vale 100. Este es un bono que vale 100 y que te promete en un año pagarte 103. Ya en tiempos normales quizás esto te parecía una buena inversión, pero con una inflación del 4,5%, la verdad es que el hecho de que te paguen 103 ya no es suficiente, porque te están pagando menos que la inflación, menos que el aumento de la UEF. Te vas a pérdida, digamos, porque pagas 100 y recibes 103. Deberías recibir mínimo 104,5 si la inflación es de 4,5. Entonces más de alguien dice, no, esto ya no vale 100. Este bono ya no vale 100. Este bono debería estar transándose a 95. Ahí sí que hay rentabilidad, pero si pago 100 y me dan 103, mal negocio. Entonces los bonos del gobierno que prometen menos que la inflación se están vendiendo con descuento, se están vendiendo más barato. Y eso hace caer el Fondo E. Entonces, bueno, esas son las principales razones. Hay otras también de por qué ha caído el Fondo E, pero principalmente tiene que ver con decisiones políticas y que lamentablemente se siguen sucediendo. Acá vemos noticias, Hacienda sigue retirando dineros de los ahorros que tiene el país. Digamos, en el Congreso se sigue con la intención de un cuarto retiro de 10% en circunstancias sanitarias y económicas distintas a las de otros meses. Y se está haciendo caso omiso a lo que dicen los expertos, como el presidente del Banco Central, Mario Marcel, que, bueno, advierte de las consecuencias de los daños colaterales que podría tener un cuarto retiro y así una serie de otras políticas. La pregunta es, ¿hasta cuándo se van a seguir tomando estas decisiones que afecten al Fondo E y a otras cosas? ¿Hasta las elecciones? ¿Hasta marzo, que va a cambiar el gobierno? ¿O más allá? Es una incógnita. Lamentablemente, los que pagan estas decisiones que no se ajustan a temas técnicos son las personas. Las personas más entendidas en finanzas ven venir estas cosas y toman decisiones respecto a sus finanzas personales y sus inversiones. Pero el resto, el común de la gente que no sabe de finanzas, que no sabe de economía, que no sabe mucho de inversiones, es la que ve daños en la caída del Fondo E, en la alza de las tasas de interés, en el alza del costo de vida, entre otras cosas. Y especial ojo con los jubilados, las personas que están prontas a jubilarse, porque son estas personas las que se mueven hacia el Fondo E para no perder los ahorros que han acumulado durante toda su vida, con la promesa de que el Fondo E es el fondo más seguro, es donde va a tener menos oscilaciones, menos variaciones, y resulta que hoy en día el Fondo E lleva una pérdida de más del 11%. En un intento por empoderar a las personas en materia de educación financiera, nosotros en Rubix tenemos una parrilla de cursos que te invitamos a revisar en el sitio web rubix.com. Vamos a dejar el link en la descripción. Puedes encontrar cursos de finanzas personales, cursos de inversiones, economía, bienestar, desde 2.490 pesos pago único. Así que échale un vistazo para que no te pillen por sorpresa estas cosas como la caída del Fondo E y tomes buenas decisiones para cubrirte de los riesgos, sobre todo si no se sabe qué va a pasar con las decisiones políticas de aquí en adelante. Así que eso, cuéntanos qué te pareció este video, déjanos tus comentarios abajo, suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones sobre futuros videos que subamos en Rubix
Y bueno, comparte este video con tus amigos, con tus familiares, si es que crees que es una cápsula útil. Soy Matías Godoy, director de Educación Financiera de Rubix, y te veo en un próximo video de Educación Financiera de Verdad. Un abrazo a todas y todos.